Hace tan solo algunos días, el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, dio a conocer un revelador informe sobre las vacunas. Específicamente, ¿qué ocurre en el mundo real con las vacunas? ¿Y a qué me refiero? Bueno, como ustedes saben, haciendo un resumen ultra rápido, en 2019, a fines del 2019, aparecen los primeros casos de COVID, es decir, empiezan a aparecer enfermedades que destruían los pulmones y empezaban a transmitirse muy rápidamente, y a principios del 2020 se logra secuenciar a este virus, se logra aislar y se le pone un nombre, el SARS-CoV-2. Ya desde entonces, a mediados barra principio de 2020, comienzan los ensayos para las vacunas, tanto al principio en animales, pero llegado mitad de año, los estudios de fase 1 y fase 2 fueron haciéndose, sobre todo en las principales vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, etc. A mediados de año, ya casi todas las vacunas que ahora están más avanzadas habían comenzado su fase 3. En diciembre de 2020 se empiezan a autorizar de manera masiva. En los distintos países empiezan a autorizar de emergencia la utilización de las distintas vacunas. Y nosotros nos encontramos ahora acá, en el primer trimestre del 2021, y seguimos teniendo preguntas, principalmente estas, las cuales, la mayoría, ahora las vamos a ver bien, fueron respondidas en este informe del CDC y en algunos estudios de Inglaterra e Israel que les voy a mostrar a continuación. Fíjense, hasta ahora, ¿qué sabemos? Fines del 2020, las vacunas son seguras, generan inmunidad y en estudios clínicos mostraron una eficacia, es decir, bajo condiciones controladas, aplicando por gente que realiza los estudios, dependiendo de la vacuna, entre un 70 a un 95% para evitar la enfermedad. Y muchas de ellas demostraron un 100% para evitar enfermedad grave. Pero la pregunta era, está bien, autorizamos de emergencia, ¿qué ocurre en la vida real? ¿Son tan efectivas del 90 al 95%? Y fíjense las dudas que nos quedaron. ¿Qué pasa con los asintomáticos? Porque fíjense, en los estudios de fase 3 se incluyeron en la mayoría pacientes positivos para COVID pero sintomáticos. Y como ustedes saben, un porcentaje de los contagiados de COVID son asintomáticos y estos transmiten la enfermedad. Entonces, ¿la vacuna puede prevenir a los asintomáticos? De esta manera podemos prevenir los contagios. ¿Qué pasa si aplicamos una dosis? Si aplicamos una dosis de Sputnik, si aplicamos una dosis de Pfizer, si aplicamos una dosis de Moderna, ¿nos protegen? ¿Es estrictamente necesario aplicar las dos dosis? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Ustedes saben que hay una falta notoria de vacunas en el mundo para completar la inmunización. Entonces, poder dar una dosis y espaciar la segunda sería fundamental para el 2021. Entonces, ¿alcanza con una dosis? Y por último, ¿cuánto dura la inmunidad? Y esta es una pregunta que tristemente hasta hoy yo no voy a poder responderle. Pero si vemos el vaso medio lleno, les puedo responder hasta ahora estas tres primeras preguntas. Y fíjense, hagamos un repaso rápido de lo que hizo el CDC con la vacuna de Pfizer y de Moderna. Rápidamente, la vacuna de Pfizer se llama BNT 162B2. Como ustedes saben, Pfizer al principio tenía dos tipos de vacuna. La B1, que quedó en desuso, y finalmente utilizaron la B2. La de Moderna se llama ARNM, en realidad es mRNA, porque está en inglés, 1273. ¿Cómo funcionan rápidamente? Ambas son de ARNM. ARNM. ¿Cómo funcionan? Bueno, básicamente nosotros ingresamos en forma de ARN mensajero el material genético creado en un laboratorio que le da a nuestro cuerpo la posibilidad de fabricar la proteína Spike del virus. Cuando nuestro cuerpo genera la proteína Spike, el cuerpo lo reconoce como extraño y genera anticuerpos y células para atacar esa proteína. Finalmente, cuando el virus nos ataque realmente, lo reconocerán como extraño a la proteína S, a la proteína Spike, pero ya tendrán anticuerpos, ya habrá células preparadas para la visita del virus. Básicamente es esto, lo pueden ver en nuestros videos de Moderna, dejo aquí, y en nuestro video de Pfizer, que se los dejo aquí también. Ahora, ¿cómo se aplican estas vacunas? La de Pfizer se aplica en el día 0
y 21, es decir, son 2 dosis, y la de Moderna en el día 0 y 28. ¿Qué mostró la fase 3? Bueno, en la fase 3, que hay un análisis intermedio hasta ahora porque continúa el estudio de la fase 3, la de Pfizer incluyó 43.000 pacientes, mientras que la de Moderna 30.000 pacientes. ¿Qué mostraron? Bueno, los resultados en ensayos clínicos mostraron que la vacuna de Pfizer sería más del 95% eficaz para prevenir la enfermedad sintomática, fundamental. Mientras que la de Moderna mostró que con las 2 dosis sería un 94% eficaz, mientras que con una dosis superaría el 90%. Esto lo pongo entre paréntesis porque todavía no estamos muy seguros en el estudio de fase 3, un análisis de subgrupo, es un análisis interino, pero ya con una dosis mostraría ser eficaz. Ahora, ¿qué pasa con una dosis de Pfizer? Está en estudio. ¿Qué pasa con los pacientes COVID grave? Bueno, en el caso de Pfizer se evitó en más de un 90% el COVID grave, mientras que la de Moderna evitó en estos estudios, hasta el momento, el 100% del COVID grave. Ahora, ¿es realmente esto aplicable a la vida real? Y es lo que hizo el CDC ahora en nuestro informe revelador. Tomó 3.950 personas desde diciembre del 2020, que se empezó a vacunar a trabajadores de la salud, hasta hace poquitos días, marzo del 2021, y los vacunó. Esos pacientes eran principalmente trabajadores de la salud o trabajadores considerados esenciales. ¿Y qué hizo? Monitorizó pacientes que se colocaron la vacuna de Pfizer, un 60% y un 30% de Moderna. Y les pidió que independientemente de sus síntomas, sintomáticos, asintomáticos, etc., se hisopen una vez por semana. Si presentaran algún síntoma compatible con COVID, por ejemplo, falta de olfato, falta de gusto, dificultad respiratoria, fiebre, etc., debían hisoparse otra vez y tomar una muestra también de anticuerpos y de saliva. Fíjense lo que vieron. Desde diciembre a marzo del diciembre del 2020 hasta marzo del 2021, hubo 205 pacientes positivos para SARS-CoV-2 por PCR, por estos hisopados que se estaban haciendo. Ahora, fíjense uno de los datos más interesantes de esto. De estos 205, el 87% tenía síntomas compatibles. Un 2% aproximadamente poseían síntomas no muy compatibles con COVID. ¿A qué me refiero? Un poco de desgano, un poco de dolor de cabeza o secreción nasal tipo rinorrea. Y fíjense este dato que es el que más llama la atención. Un poco más del 10% fueron pacientes asintomáticos. Fíjense, de estos 205, más de 160 correspondían a no vacunados. Hay un poco más de 30 personas que se contagiaron, pero previo a que pasen 14 días de la primera dosis. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros considerar que el paciente está vacunado en este estudio, hablamos de 14 días posteriores a la segunda dosis, pero también se evaluó qué pasaba posterior a los 14 días de la primera dosis. Entonces, los pacientes que les daba positivo para el PCR para SARS-CoV-2 entre el día 0 y el día 13 post primera dosis, que fueron más o menos unos 30 pacientes, no se los tomó ni como vacunados ni como no vacunados, porque se desconoce la inmunidad en esos días. Entonces, a estos pacientes se los excluyó del estudio. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que dieron positivos 14 días post primera dosis? Fíjense, ¿cuántos dieron positivos post 14 días de la primera dosis? 5. Solamente 5 pacientes. Ahora, ¿cuántos dieron positivos post 14 días de la segunda dosis? Solamente 3 pacientes. Entonces, ¿qué decimos hasta el momento? La vacuna de Pfizer y de Moderna tiene post 14 días de la primera dosis un 80% de efectividad. Cuando uno habla de efectividad, hace referencia en el mundo real. Cuando uno habla de eficacia, hace referencia a un estudio.
tiene un 80% de efectividad en la vida real para evitar el COVID, la enfermedad sintomática e incluso la enfermedad asintomática. Esto es una de las respuestas que más esperábamos. ¿Las vacunas pueden prevenir la enfermedad sintomática? Sí. Ahora, ¿qué pasa post 14 días de la segunda dosis? Aumenta a un 90% la efectividad. Y ustedes podrán decir, doctor, pero estas son 2 vacunas en un país, Estados Unidos. ¿Qué pasa en el resto del mundo, en la vida real? Bueno, estamos teniendo datos tanto de Inglaterra como de Israel. Fíjense, los datos de Inglaterra, que hicieron un estudio similar con un poco más de 20.000 pacientes, dicen lo siguiente. Posterior a la segunda dosis en Inglaterra, con la vacuna de Pfizer, tenemos un 89% de efectividad. Mientras que posterior a 21 días, eso fue algo que ellos lo estandarizaron, la efectividad de esta vacuna con una sola dosis después de 21 días fue de aproximadamente el 72%. Ahora, ¿qué pasa en Israel? Otro país, como ustedes saben, y tenemos un video de esto, se los dejo acá. Israel disminuyó notablemente los contagios después de que empezó una campaña de vacunación muy buena. ¿Qué mostró Israel? Con la primera dosis, fíjense, los contagios disminuyeron más del 70%. Y estoy hablando de con la primera dosis. Entonces, yo les dije, estamos en el 2021. Las dudas que nos quedan son estas, entre otras. ¿Qué pasa en la vida real? Las vacunas serían muy efectivas. ¿Qué pasa con los asintomáticos? Las vacunas prevenirían a los asintomáticos y de esta manera evitaríamos los contagios. ¿Qué pasa con una dosis? Cada vez hay más datos de que una dosis alcanzaría y la podríamos espaciar, aunque faltan datos, pero la mayoría de las vacunas serían efectivas con una única dosis. Y lo mismo está ocurriendo no solo con Pfizer Moderna, sino con la de Sputnik. La de Sputnik está por sacar lo que los medios están llamando la Sputnik Light, que solo incluye una dosis, y los datos preliminares, que aún no están publicados, según trascendidos periodísticos, mostrarían que también sería eficaz, es decir, con una dosis. ¿Y qué pasa con la duración de la inmunidad? Nos falta más tiempo para saber. Tenemos que esperar más datos para saber cuánto dura la inmunidad tanto de pacientes con COVID como pacientes vacunados. Espero que esta clase les sea útil, espero haberles sacado estas dudas, espero que ahora sepan un poco más. Les invito a compartir con sus colegas, a seguirnos en el resto de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.